En este momento estoy intentando pues formar un equipo de personas para poder poner en marcha todos los actos, tanto culturales como de tipo religioso, que vamos a desarrollar en el año que va desde la Virgen de la Cabeza de agosto del 99 a la Virgen de la Cabeza del año 2000, que es cuando se va a celebrar propiamente el acto litúrgico de la coronación. Será, dice Posadas, una celebración simbólica dentro de los actos que la Iglesia Universal va a celebrar en toda la cristiandad para conmemorar los 2000 años de la llegada de Cristo al mundo y su presencia en el devenir histórico. En ese papel de histórico de la venida de Cristo al mundo, lógicamente tuvo un papel importante la Virgen, y la Iglesia dentro de los actos del milenio, y concretamente nuestra Iglesia de Granada, ha querido darle un toque o un tinte mariano a esos actos del milenio, y ha escogido a dos devociones históricas, por decirlo de alguna manera, como son Santa María de la Alhambra en Granada y Nuestra Señora de la Cabeza en la costa. Y para preparar el acontecimiento, durante todo el año se sucederán actividades diversas. Ya hay, dice el comisario de la coronación, un calendario prácticamente confeccionado con conferencias, conciertos o exposiciones como la que se prevé realizar con fotografías y documentos antiguos acerca de la Virgen, o un encuentro de hermandades de la Virgen de la Cabeza de Granada y Andalucía, con muestras de enseres de todas ellas, muchas de las cuales se remontan al siglo XIII, lo que supone la posesión de un rico patrimonio. Además se va a convocar un concurso de redacción en los colegios, otro de pintura y dibujo, tanto para infantil como para adultos, y otro más de fotografía. Además pretenden hacer una publicación extraordinaria que incluya la historia de la Virgen, el significado de la coronación y con la participación de firmas de solvencia. Aparte de los actos que organice la Hermandad y el pueblo de Motril, también el Arzobispado está preparando para toda la diócesis una pastoral con motivo del milenio y otros actos culturales en Granada y en las vicarías. Todo para dar realce y difusión al acto central de la coronación, que tendrá lugar el 15 de agosto del 2000 y se prevé que sea en la motrileña Plaza de España. Intentamos que se celebre en la Plaza de España, dado que es el sitio ahora mismo con más aforo y que tiene pues una mayor prestancia, por lo que el acto será el mismo día 15 de agosto, posiblemente por la tarde, para evitar el calor y que pueda ser lo más cómodo posible, dado que el acto tiene que ser pues un acto de una cierta duración, al menos 2 horas, ¿no? Sí, porque el ritual incluirá misa y luego el acto propiamente dicho. Consiste en ceñir las sienes de Nuestra Señora con una corona. Ahora bien, será un acto simbólico. La justificación la explica el comisario de la coronación, recordando que desde antiguo se invoca a la Virgen como reina. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Apocalipsis o el propio San Lucas hacen referencia a la realeza de María, que aparece con corona en las representaciones plásticas, en el medievo y en el barroco. La concesión del visto bueno a la coronación lo recibió la Hermandad ya hace tiempo de forma verbal. No obstante, ha formulado una solicitud por escrito con la petición formal de coronar canónicamente a la Virgen, más una referencia histórica de la imagen y su vinculación con Motril, adhesiones y firmas de apoyo recibidas y por último la propuesta de actos preparatorios a organizar con tal motivo. Como se trata de una coronación canónica, como antes he dicho, pues lógicamente el arzobispo, que es el metropolitano de la diócesis, dado que desde la reforma del Código de Derecho Canónico en los años 80 y tantos, ha sido una competencia que el Papa ha delegado también en los arzobispos y obispos de las distintas diócesis. Lo normal en un acto de estas características es que se confeccione una corona especial. En este caso, y por tratarse de un acto simbólico, la hermandad y la jerarquía eclesiástica han decidido utilizar la corona que ya posee la patrona, pieza de gran valor donada por un indiano en 1631. La intención es no hacer gastos innecesarios, por lo tanto se procederá a la restauración de la corona actual, dándole un baño de oro y fijando algunas piedras y esmaltes.
Por tanto, el acto en sí consiste efectivamente en coronarla con la corona antigua. Eso no quiere decir que si el pueblo de Motril o los devotos de una manera espontánea piensan en abrir o en donar una corona, lógicamente la hermandad, ni yo como comisario, ni el arzobispo nos vayamos a oponer, pero lo que no queremos es desde la hermandad ni desde esta comisaría iniciar un movimiento para adquirir una nueva corona. En las entrevistas que tanto el hermano mayor como yo hemos mantenido con el arzobispo tiene la inquietud de crear alguna obra social estable con motivo de las dos coronaciones canónicas. Dicen que hay otras prioridades, cosas más necesarias en que invertir el dinero. La inquietud del arzobispado es crear alguna obra social estable al hilo de las dos coronaciones. Por ejemplo, un centro para atender a enfermos de Alzheimer. Lo que se recaude con motivo de la coronación serviría como punto de partida. Un granito de arena, dicen. Bueno, ya sabemos que el acto lo más seguro es que se celebre en la Plaza de España, que la coronación corresponde al arzobispo, que se espera la asistencia masiva del pueblo de Motril y de todo el que quiera acercarse. Y también sabemos que se formará una comisión de honor que esperan presida el rey o algún miembro de la Casa Real. La Casa Real recibirá en estos días el escrito de la Hermandad, que más que hacerle una petición formal para que presida la comisión de honor, solicitará que ratifique el patronato que tradicionalmente ha tenido sobre este santuario. Dado que la primitiva ermita se construyó sobre terrenos que ya fueron cedidos por Carlos V, dado que el sitio del santuario era un pequeño castillo o almunia de la reina Iborra, madre de Boadí, con lo cual inicialmente los terrenos del castillo, los terrenos de esa almunia eran propiedad de los reyes de Granada. Cuando los franciscanos que habitaron la ermita la abandonaron para trasladarse a la Huerta de San Francisco, intentaron llevarse a la Virgen con ellos, pero el pueblo reaccionó y se negó. Entonces, apoyándose en la bula conseguida años atrás por los reyes católicos para construir iglesias, se erige el santuario. Esa es, según Posadas, otra muestra más de la vinculación de la Casa Real al santuario y a la Virgen. A posteriori, en 1717, la Casa Real Española labra la Puerta Real, motivo por el cual la puerta principal del santuario aparece en el frontón con el escudo real, y por tanto pensamos que la Casa Real es miembro nato de esa comisión, y lo que vamos es a ratificar o a solicitar que la Casa Real ratifique esa condición de miembro nato, presidiendo la comisión la comisión de honor que se forme con motivo de la coronación. Comisión de honor que estará compuesta además por el arzobispo, el presidente de la Junta de Andalucía, ayuntamiento, el vicario y el hermano mayor de la hermandad. El comité ejecutivo, por su parte, lo integrarán Antonio Posadas como presidente, más miembros de la hermandad y otros por decidir. El apartado especial lo merecerán también los sponsors o colaboradores. Yo quiero hacer un toque de atención a esas personas, a esos sponsors, comerciantes, industriales, banqueros, etcétera, que no les importe que su aportación sea pequeña, porque granito a granito o ladrillo a ladrillo construiremos ese edificio imaginario que van a ser todos los actos de la coronación de la Virgen de la Cabeza. Además de otros objetos de gran valor y belleza, el museo creado en el santuario en el año 1994 guarda las diferentes ropas que posee la patrona. Una de ellas será la que utilice la Virgen de la Cabeza el día de la coronación. Ropas y otros enseres que se han podido salvar tras los distintos avatares que han jalonado la presencia de la patrona en Motril desde su llegada hace casi 500 años. Este, por ejemplo, es un manto tardobarroco bordado en oro, regalo del marqués de Vistabella. O este otro, bordado en plata, orlado por una guirnalda de azucenas, flor símbolo de la pureza de la Virgen. Es el más moderno de cuantos posee, donación de una motrileña, Isabel de León.
y el de las flores, uno de los que más gusta a los motrileños porque resalta la tez morena de la Virgen sobre el blanco del manto. Fue donado por la regente Isabel de Portugal a una aya motrileña en agradecimiento por la curación de su hijo, a quien ésta había encomendado a la Virgen. Era un traje de montar que fue reconvertido a saya y manto. Que en cierto modo es una rareza dentro de los mantos barrocos. Se trata pues de un manto bordado en seda de colores e hilos de oro y que sigue una técnica que es lo que se llama, o Isabel Turmo, que es una de las grandes especialistas del bordado en España, le llama la técnica de la cut pictae, porque asemeja la mezcla de los colores en la paleta del pintor. Piensa Antonio Posadas que será esta la ropa que seguramente luzca la patrona el día de la coronación. Además, claro está, de otros atributos como la vara de mando, como alcaldesa perpetua que es de la ciudad. Y mientras la patrona no sale en... Sin duda un reportaje enriquecedor el que acabamos de contemplar, porque nos servirá, nos dará pie para en sucesivas entrevistas que intentaremos realizar en los próximos minutos con personas que saben de lo que va a ser la coronación canónica, de la historia de Motril, de la historia de la Virgen de la Cabeza y de todos los próximos acontecimientos que tendrán lugar a lo largo de este año, pues podremos pormenorizar en algunos de los temas que se han abordado a lo largo de ese reportaje que, como le hemos comentado hace unos minutos, se confeccionó hace prácticamente un año, en el mes de febrero de 1999, es decir, que tenemos que actualizarlo. Nos encontramos de nuevo cuando son las 9 menos 14 minutos de la noche, en el centro de la Plaza de España de Motril. Como decimos, la noche está fría, pero el ambiente se caldea. Cada vez hay mucha más gente aquí a los lados, pegado a las paredes y a las vallas que nos rodean aquí en la Plaza de España de Motril, pero sigue siendo muchísima más la gente que se encuentra en el interior de la Iglesia Mayor de la Encarnación, donde hace apenas unos segundos estaba procediendo a la comunión dentro de la Santa Misa. Es decir, que todavía faltan unos cuantos minutos para que tanto la patrona de Motril, la Virgen de la Cabeza, como el copatrón, nuestro Padre Jesús Nazareno, hagan su salida por aquella puerta que tenemos enfrente de nosotros de la Iglesia Mayor de la Encarnación. Como saben ustedes, hoy 13 de enero se conmemora aquella fecha de 1804, de 13 de enero de 1804, en que Motril y otras ciudades de la provincia sufrieron un grave terremoto, y que gracias a que no hubo ninguna catástrofe, el pueblo hizo el voto de sacar a la patrona por las calles en agradecimiento, en acción de gracias por haber librado a la ciudad precisamente de una gran catástrofe. También esta noche va a tener lugar un acontecimiento muy especial, cual va a ser la imposición de la medalla de oro de la ciudad de Motril, que por acuerdo pleno del Ayuntamiento motrileño se le va a imponer a la Virgen dentro de unos minutos aquí en este mismo lugar en donde nos encontramos. Y de eso vamos a hablar con el concejal de Educación y Cultura, Manuel Domínguez, historiador, además, que se encuentra con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Domínguez, nos gustaría saber qué parámetros se barajan a la hora de hacer la concesión de la medalla de oro de la ciudad a tal o cual personaje. Bien, dentro del protocolo del Ayuntamiento se considera la concesión de la medalla de oro a una persona que haya intervenido en favor de Motril, que haya llevado el nombre de Motril fuera de nuestro término municipal y que haya de alguna manera realizado una labor importante en las ciencias, en el arte, en la política, en la cultura, y eso es lo que se considera un bien educativo, cultural para nuestra ciudad. Es decir, se valora muchísimo la persona, y a esa persona que se considera por parte del Ayuntamiento que es merecedora se le entrega la medalla de oro. Hace, como decimos, aproximadamente un año, el 25 de febrero de 1999, el Pleno Municipal acordó por unanimidad conceder la medalla de oro de la ciudad a la patrona de Motril, la Virgen de la Cabeza. ¿Ha sido en el momento oportuno? ¿Tenía que haber sido antes? ¿Podía haber sido después? Pues yo creo que es un momento oportuno, siempre es el momento oportuno desde el Ayuntamiento que reconozca esa labor que desde el Cerro de la Virgen nuestra patrona ha ejercido sobre esta ciudad. Desde siglos, desde que en el 1500, en el siglo XVI, se establece por primera vez el culto a nuestra Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza ha estado velando por Motril, eso parece indudable. La Virgen de la Cabeza ha sido siempre el último refugio de los motrileños cada vez que ocurría alguna catástrofe natural. La Virgen de la Cabeza va a recibir la medalla de oro de la ciudad esta noche, dentro de apenas unos minutos, como no nos cansamos de repetirles.
Pero ha habido otras personalidades a lo largo de estos últimos años que han recibido ya la medalla de oro de la ciudad de Motril, que es una distinción que no tiene muchos años de existencia, es una cosa reciente. Sí, es reciente. La primera vez que se otorgó la medalla de oro de Motril fue en 1988 al fallecido autor teatral motrileño, y después fue a Paco Pérez, después fue a Martín Recuerda, a José Martín, a Antonio Ayudarte, entre otros, y lógicamente, ¿por qué no?, a la Virgen de la Cabeza. Indudablemente, si estas personas han llevado el nombre de Motril, la Virgen de la Cabeza también ha llevado el nombre de Motril muy lejos de nuestras fronteras. Efectivamente, como dice el señor Domínguez, don Manuel Domínguez, la primera medalla de oro de la ciudad se impuso a José López Rubio, motrileño que sentía un gran afecto, como decía él, un gran afecto desde su familia por Motril, porque en su casa, tanto en Granada como en su domicilio en diversas ciudades españolas donde vivió durante muchísimos años, hasta los cerca 90 y algo años que falleció, siempre estaba el sentimiento motrileño y se hablaba mucho de Motril en su residencia. José López Rubio recibió un emotivo homenaje en aquel año 1988. Efectivamente, fue la primera medalla. José López Rubio, a lo largo de su vida, alardeó siempre de que era motrileño, fue uno de los grandes dramaturgos modernos de este país, y que indudablemente su casa era la casa de Motril, y él siempre habló, pues a lo largo de sus muchísimos viajes, conferencias y tal, él hacía siempre referencia a su Motril de nacimiento, y lógicamente se hizo merecedor de esa primera medalla de oro que se otorgó por el ayuntamiento. Cuando se produce el fatídico terremoto de 1804, 13 de enero de 1804, que afecta gravemente a Motril, además de otros lugares, se sintió especialmente en el Valle de Lecrín, cercano a nuestra comarca. Cuando se produjo aquel terremoto, la Virgen de la Cabeza no llevaba muchos años como patrona de Motril, apenas algo más de 2 siglos. Sí, efectivamente, es decir, el patronato de Motril fue en el siglo XVII, e indudablemente es una patrona, llevaba 2 siglos de patrona de Motril, pero era la Virgen desde el siglo XVI, era la Virgen que más daba culto en nuestra ciudad. Era por su aparición milagrosa, por su historia milagrosa, por su forma de religiosidad del pueblo motrileño, fue la patrona, sin serlo, es decir, sin ser nombrada todavía hasta el siglo XVIII, pues evidentemente fue la patrona real de nuestra ciudad. Hay montones de recuerdos históricos de ese tema, es decir, yo que he podido ver la acta del ayuntamiento, ante una helada que podía acabar con la caña de azúcar, ante una tormenta, inundaciones, siempre se recurría a la Virgen de la Cabeza. Eso se puede ver muy claro, pues desde 1550 hay datos que los ciudadanos, los motrileños, los ciudadanos de esta ciudad recurren a la Virgen de la Cabeza cada vez que se puede producir o que se prevén que puede producirse una catástrofe o que está ocurriendo una catástrofe, epidemia, de las cuales hubo muchas en nuestra ciudad. Por ejemplo, por citar una de 1679, donde una ciudad que tenía aproximadamente 6.000 habitantes tuvo 3.000 muertos. Una de las imágenes que se sacaron a la calle, a las cuales se recurrió para que se acabara la epidemia, aquella epidemia tan mortífera, fue a la Virgen de la Cabeza. Yo no sé cuánto habrá de cierto. Bueno, toda leyenda siempre parte de algún hecho cierto, para luego rodearla y convertirla en esa leyenda que luego va perdurando a través de los años. Una leyenda, por cierto, muy cargada de romanticismo, la de la llegada de la Virgen de la Cabeza aquí a Motril, que llegó, por cierto, por mar, y también como una acción de gracias de unos marineros por haberla salvado de la tempestad. Sí, bueno, esa es la parte de leyenda. Parece que una nave portuguesa que venía de Oriente hacia Portugal, seguramente tuvo un naufragio en las costas, y era una de las imágenes que seguramente llevaban todos los marineros en los barcos. Ellos se encomendaron a la Virgen y si lo salvaba le prometieron construirle una ermita en el sitio donde naufragaran sin pasar el nado, y lo hicieron precisamente en la playa de la Azucena. Dice la leyenda que los marineros dejaron sus fardos allí, descargaron la Virgen allí en la playa y vinieron a Motril a anunciar al ayuntamiento su naufragio, y cuando volvieron encontraron toda la playa llena de flores blancas, de azucenas blancas. Hasta ahí la leyenda. Lo que sí es real es que en 1510 la imagen de la Virgen de la Cabeza ya se veneraba en la antigua parroquia que fue en la calle Zapatero, la antigua mezquita, fue la mezquita mayor de los musulmanes, y que un día desapareció la Virgen. Los motrileños acusaron a los moriscos de aquella época, a los mudéjares de aquella época, que la habían robado. Ellos se negaron, incluso se sabe que el alcalde le hizo pues una pena
económica, la multa a los moriscos por robar a la Virgen. El caso es que ellos siempre lo negaron, pero un pastor la encontró en el cerro, entre las ruinas del castillo que antiguamente hubo en el Cerro de la Virgen, y la trajeron. Le pusieron una guardia y unos cuantos días después los guardias se durmieron y volvió a desaparecer la Virgen. Volvieron al cerro y allí estaba de nuevo la imagen, y entonces pensaron que era el sitio donde querían construir su santuario. Allí se le construyó la primera ermita y hoy está el santuario de la Virgen de la Cabeza en el mismo sitio donde se construyó en 1510 la ermita de la Virgen. Y esa historia que usted nos acaba de contar, ¿está accesible para la gente normal, para la gente corriente? ¿Hay publicaciones que hablen de todo esto? Sí, por supuesto, está publicada, por ejemplo, la primera vez que se habla de este tema es Ortiz del Barco, un autor motrileño, un cronista motrileño de finales del siglo XIX, principios del XX. Está recogida en multitud de artículos anteriores, incluso posteriores, pero publicada el libro en esa época de 1898, es la primera vez que se habla de esa leyenda. El autor pudo recurrir a los documentos originales donde se hablaba de la aparición de la Virgen, hoy desaparecida por causa de la guerra civil, pero el autor, Ortiz del Barco, a finales del siglo XIX, principios del XX, sí pudo consultar la documentación original donde se hablaba de la aparición de la Virgen de la Cabeza, por lo tanto una fuente fiable. Sabemos perfectamente que sí se dio esa desaparición y aparición de la Virgen en el Cerro de la Virgen. Lo anterior de los marineros es pura leyenda, no se ha comprobado documentalmente, pero sí sabemos la aparición y la desaparición de la Virgen en el Cerro de la Virgen, con lo cual eso es historia pura, es decir, que es una forma pues comprobada del punto de vista histórico. Historia pura que nos acaba de contar Manuel Domínguez, concejal de Cultura y Educación, y además historiador y una auténtica enciclopedia, porque sabe de esto más que nadie. Nos hemos enterado en apenas unos minutos de la historia de la patrona de Motril, de la historia de la Virgen de la Cabeza, y por supuesto volvemos a repetir que aquella parte de leyenda tiene una gran carga de romanticismo y es una leyenda muy, muy emotiva. La Virgen de la Cabeza pasó por muchas vicisitudes, sabemos que otras imágenes sufrieron sobre todo en los años de la guerra. ¿Qué pasó con la Virgen de la Cabeza? Bueno, la Virgen de la Cabeza pasó vicisitudes. Quizás antes de la guerra civil hubo otra historia también con la Virgen de la Cabeza, que precisamente es la que declara más la devoción de los motrileños por la Virgen. En 1650 los franciscanos, que tenían un convento en el cerro, decidieron irse a un convento nuevo que habían creado cerca de La Palma, lo que es la Huerta de San Francisco hoy, y decidieron llevarse a la Virgen de la Cabeza. El pueblo de Motril entero se levantó en contra de que los franciscanos sacaran a la Virgen de la ermita, de su ermita, y el pueblo de Motril entero fue el que pidió al arzobispo, y llegaron hasta los tribunales para conseguir que la Virgen fuera de los motrileños y no de ninguna orden religiosa. Eso es realmente la primera vez que el pueblo de Motril, históricamente recogido, la primera vez que el pueblo de Motril hace referencia a su patrona, a la devoción a la Virgen de la Cabeza. También hay otra época curiosa, en 1915, Motril se pasaba una crisis tremenda de falta de trabajo, de hambre. La Virgen se llevó al puerto, a la playa de las Azucenas, en la máquina del tren que llevaba las piedras de la cantera a la construcción del puerto. Y a la vuelta a la iglesia, la Virgen vino pues acompañada de las autoridades y tal, y cuando la encerraron, el pueblo entró en tropel en el templo y la volvieron a sacar. Es decir, ya sin autoridades, ya sin bandas de música, sin la parafernalia que significa las procesiones. Fue el pueblo de Motril que le pedía a gritos a la Virgen pan y trabajo. Eso debió ser muy emotivo, eso debió ser muy bonito, que un pueblo de Motril, el pueblo llano, el pueblo sin nombre, el pueblo real de esta ciudad, pues sacar a la Virgen a hombros sin ninguna parafernalia de ningún tipo, como hace el pueblo las cosas, con sinceridad y con espontaneidad. Y por último, en la guerra civil, la quema del templo, la Virgen fue salvada, fue guardada y protegida, y de nuevo la tenemos en el cerro, una vez reconstruido en los años 40, reconstruido el cerro, la Virgen se llevó originariamente a ocupar el lugar que históricamente le había correspondido. Señor Domínguez, muchísimas gracias por su disertación. Indudablemente cada vez que hablamos con usted aprendemos algo nuevo, y hoy que estamos en directo a través de Telemotril para todo Motril y para toda la comarca, seguro que nuestros espectadores han aprendido cosas nuevas con usted. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y bueno, a los espectadores decirle que esta noche se está celebrando un acto histórico que seguramente nuestros nietos, nuestros bisnietos recordarán como un momento importante en nuestra historia de Motril también. Gracias. A ustedes, gracias. Nosotros seguimos aquí con todos ustedes. Se va señor Domínguez, don Manuel Domínguez, concejal de Cultura.
Suponemos que estarán escuchando, al igual que nosotros, el sonido de las campanas de la Iglesia Mayor de la Encarnación. Se está procediendo a la salida de la multitud de personas que se encontraban hasta este mismo instante en la misa, que parece que ha finalizado. Nosotros no podemos ver bien exactamente desde aquí lo que está sucediendo. No obstante, vamos a ir unos minutos a publicidad, nos enteramos de lo que sucede e inmediatamente estamos de vuelta con todos ustedes en directo desde la Plaza de España de Motril, donde va a tener lugar la imposición de la medalla de oro de la ciudad a la patrona de Motril, la Virgen de la Cabeza. De nuevo con ustedes, señoras y señores, desde la Plaza de España de Motril, con el sonido de las campanas, el vibrante sonido de las campanas de la Iglesia Mayor de la Encarnación y ese magnífico plano del copatrón de Motril, nuestro Padre Jesús Nazareno, que procede a salir de la Iglesia Mayor proyectando su sombra en esa imagen que ustedes pueden contemplar, en esa imagen que pueden contemplar en estos mismos instantes. Detrás pueden también apreciar, detrás la salida del paso de la patrona, la Virgen de la Cabeza. Y mientras esta salida tiene lugar y se encaminan la patrona y el copatrón al centro de la Plaza de España, donde se va a proceder a la imposición de la medalla de oro de la ciudad por parte del alcalde Luis Manuel Rubiales, vamos a comentar durante unos minutos con el comisario de la coronación de la Virgen de la Cabeza, Antonio Posadas, que aquí se encuentra con nosotros, cómo se están desarrollando los actos de hoy, día tan especial en la historia de Motril, en la historia de la Virgen de la Cabeza. Efectivamente se están desarrollando como todos esperábamos, con un gran calor humano y con una gran expectación por ver cómo la Santísima Virgen de la Cabeza, nuestra patrona, pues recibe la distinción o la máxima distinción que la ciudad puede conceder, como es la medalla de oro. En este acto se ha hecho coincidir la entrega de la medalla con un día muy significativo para Motril, como es el voto que ya hicieron nuestros antepasados con motivo de los terremotos, y por tanto es una fecha y una fiesta de la ciudad. Es decir, es algo que ya desde 1804, en que se hizo el voto por primera vez y de nuevo se ratificó en 1884, el pueblo de Motril ha vibrado en torno de estas dos devociones, de la Virgen de la Cabeza y de nuestro Padre Jesús de Nazareno. Por tanto, qué mejor que esta fecha para que la señora reciba esta distinción. Efectivamente, no podía escogerse fecha mejor, como dice Antonio Posadas, para la imposición de la medalla de oro de la ciudad, que, como les hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de esta emisión en directo en que estamos con ustedes desde hace prácticamente una hora, ha sido por acuerdo unánime del Pleno de la Corporación Municipal el pasado febrero de 1999. Desde aquel entonces en que se creó el comisariado para la coronación canónica de la Virgen, se han desarrollado diversas actividades y otras que estarán en marcha. Efectivamente, aparte de la de hoy, el próximo sábado día 22 vamos a tener la presentación oficial del cartel de la coronación en el Teatro Calderón de la Barca, al que puede asistir aquella persona que lo desee, depende del aforo lógicamente del teatro. Ese día el acto de la presentación del cartel va a ir acompañado de un concierto de música sacra que va a ofrecer la Coral Virgen de la Cabeza con un magnífico programa, y en el mes ya de febrero vamos a tener el día 2, Día de la Candelaria, en la iglesia de las Dominicas, recuperando una antigua tradición, la presentación de todos los niños nacidos y bautizados en el último año. Y en esos días pues va a rendirle la comunidad de monjas dominicas y la Hermandad de la Borriquita pues un triduo, saliendo la Virgen el próximo domingo día 30 de enero y volviendo a su santuario el 6 de febrero. Estos son los actos más próximos que tenemos cuando esta noche de nuevo vuelva la Virgen a su santuario. Solamente una pregunta más, señor Posadas, porque tanto la patrona como el copatrón de Motril se dirigen al centro de la plaza y el acontecimiento está por llegar. Una pregunta más, decíamos. Finalmente, ¿algún miembro de la Casa Real presidirá esos actos de coronación canónica el 15 de agosto? La Casa Real está invitada, no hay que olvidar que el santuario, cuando se erige en 1630 y tantos, se erige bajo los auspicios del excelentísimo Ayuntamiento de Motril y bajo el patronato real.
por cuyo motivo en 1717 se labra la puerta real, es decir, la puerta por donde actualmente se entra y se sale en el santuario, en cierto modo en reconocimiento también al apoyo que un insigne hijo de Motril, como fue el cardenal Belluga, hizo a la causa del trono a Felipe V. La Casa Real está invitado, todavía no hemos tenido una contestación a esa invitación, pero esperamos que si algún miembro de la Casa Real o algún miembro no se puede desplazar, designen alguna persona que pueda representar a la Casa Real. Muy bien, señor Posadas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Siguen sonando las campanas. Hoy 13 de enero, conmemoración de aquel 13 de enero de 1804 en que la ciudad hizo el voto ante su patrona de sacarla en procesión, en acción de gracias por haber librado a la población de la catástrofe aquel día de 1804, cuando se sucedieron aquellos graves terremotos que hicieron temblar la tierra aquí en Motril, más gravemente en el Valle de Lecrín, pero también en otras muchísimas partes de la provincia granadina. Aquel terremoto que volvió a sacudir Motril en 1884, cuando de nuevo la tradición que de alguna manera se había perdido volvió a resurgir, y prácticamente desde aquel entonces se sigue repitiendo cada 13 de enero la salida en procesión de la patrona de Motril, la Virgen de la Cabeza, acompañada del copatrón, ambos saliendo como hoy desde la Iglesia Mayor de la Encarnación, donde tiene su morada nuestro Padre Jesús Nazareno, y a donde desde hace unos días, una semana también como cada año, ha acudido la Virgen de la Cabeza, patrona de Motril, para permanecer allí hasta su salida hoy hacia su santuario, a donde la va a acompañar el copatrón de Motril, como decimos, nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero antes tendrá lugar la imposición de la medalla de oro de la ciudad por parte del alcalde, que dará lectura al pleno en el que se aprobó por unanimidad de la corporación municipal la concesión de dicha medalla a la Virgen de la Cabeza. Con nosotros se encuentra Francisco Kiko, más conocido por Kiko, Francisco Rodríguez, que nos va a comentar con nosotros y para todos ustedes algunos pormenores de lo que aquí se está desarrollando. Francisco Rodríguez es presidente de la tertulia Cofrade Incienso y Cera, y yo creo que tiene el orgullo, él y los compañeros de asociación, de haber sido los inspiradores de la concesión de esta medalla, puesto que ellos fueron los que la solicitaron en su momento. Pues sí, desde el día que fue solicitada y aprobada por unanimidad en aquel pleno, pues nos sentimos bastante orgullosos de que nos escucharan nuestras súplicas, ¿no? Y que ya era hora de que la reina señora de Motril, Nuestra Señora Virgen de la Cabeza, recibiera el máximo galardón, ¿no? Patrona de Motril, la Virgen de la Cabeza, que es además alcaldesa perpetua de Motril. ¿Desde cuándo? Sí, alcaldesa perpetua desde antes de la posguerra, ¿no? Si queréis un poco puedo ir comentando cómo sale Nuestra Señora hoy a la calle. El paso, os puedo decir que es dorado, de un taller sevillano, y que fue costeado por motrileños a principios de los 40, pues donando duros, pesetas, 10 reales, en fin, lo que cada uno buenamente podía. En las 4 esquinas le montan 4 candelabros de guardabrisa, si ahora los podemos ver, con 4 manos, bastante barrocos por sí. Ahí estamos viendo ese plano. Lo estamos viendo. Preciosa imagen, por supuesto. La corona de la Virgen también fue hecha a través de haber fundido anillos, de haber fundido varios enseres que varias señoras de Motril donaron, se fueron fundiendo y poco a poco salieron esas 2 coronas que porta hoy Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, y el cetro real también fue una donación de una motrileña, de una devota motrileña. En el reportaje que les ofrecimos a ustedes, señoras y señores, hace unos minutos, cuando se estaba desarrollando la misa en el interior de la Iglesia Mayor de la Encarnación, oficiada por el arzobispo Monseñor Antonio Cañizares y concelebrada por los diversos párrocos de Motril, habrán contemplado que en una de las partes de ese reportaje se hablaba de los vestidos de la patrona, de los vestidos de la Virgen de la Cabeza. ¿Podemos hablar algo de lo que lleva hoy puesto la Virgen? Pues sí, cómo no. El manto concretamente fue donado por la marquesa de Esquilache, doña Pilar de León, que estaba casada o era esposa de los famosos Burgos de Motril, y que por entonces vivía en la Casa de la Palma. Ese manto fue hace alrededor de 12 años restaurado por las monjas dominicas de Jaén.
que pasaron todos los bordados de plata de la tela antigua, del terciopelo antiguo, a la tela actual. Gracias, Kiko. En breves minutos seguiremos contándoles más de la historia de la Virgen y de lo que se está desarrollando, de cómo está confeccionado este paso que lleva la patrona de Motril, pero parece que ha llegado a su primer destino, el centro de la Plaza de España. Como ustedes han podido comprobar, sus costaleros han dejado el paso en el suelo, en el centro de la plaza, y en estos instantes, como les decíamos, va a tener lugar el acto central, o uno de los actos centrales del día de hoy 13 de enero del año 2000, un día, como todos nuestros contertulios, todas aquellas personas con las que hemos hablado coinciden, un día muy especial, un día histórico para Motril y sin duda también para su comarca, puesto que la Virgen de la Cabeza crea devoción, no solamente en Motril, sino en otros lugares de alrededor. En estos instantes se está acercando una escalerilla al paso sobre el que se encuentra la Virgen de la Cabeza, escalerilla a la que subirá el alcalde de Motril, Luis Manuel Rubiales, después de dar lectura al acta de la aprobación en el pleno del 25 de febrero de 1999 de la concesión por unanimidad, repetimos, del pleno de la corporación, de la medalla de oro de la ciudad a la Virgen de la Cabeza. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas noches. A continuación vamos a proceder al acto de imposición de la medalla de oro de la ciudad de Motril a nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza. El secretario del excelentísimo ayuntamiento de la muy noble y muy leal ciudad de Motril va a dar lectura al acta del pleno en el que el consistorio motrileño acordó el pasado mes de febrero hacer entrega de la citada distinción. Por medio del presente, vengo a certificar que el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 1999, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo. Propuesta institucional sobre concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Virgen de la Cabeza, patrona de Motril. Conocida la propuesta institucional referida en el enunciado y el dictamen que emite al respecto la Comisión Informativa de Educación y Cultura, el Ayuntamiento Pleno acuerda, por la unanimidad de los 17 concejales presentes en la sala, conceder la medalla de oro de la ciudad a nuestra Madre y Señora de la Cabeza, patrona de Motril, reconocimiento y deuda que otras ciudades han tenido para con las imágenes más queridas por su interés cultural, artístico y simbólico, así como por el devocional e histórico. Finalmente no ha sido el alcalde el que ha dado lectura a la aprobación de aquel pleno de febrero del 99, sino el secretario general del Ayuntamiento, Vicente Tobar. En las imágenes pueden ustedes ahora mismo contemplar al alcalde de Motril, Luis Manuel Rubiales, haciendo entrega de la vara de mando de la ciudad de Motril a la patrona, Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza. Seguidamente, el alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Motril y en nombre de la Corporación Municipal va a imponer la medalla de oro de la ciudad a nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza. El momento especialmente emotivo y especialmente importante de esta noche histórica. Ahí lo ven, el alcalde de Motril, Luis Manuel Rubiales, haciendo imposición de la medalla de oro de la ciudad de Motril a su patrona, la Virgen de la Cabeza. A continuación va a sonar el himno nacional.
Mientras los aplausos de la multitud llenan de sonido esta plaza, como ustedes pueden contemplar, prácticamente llena. Ahora, en estos instantes, todavía no ha terminado el acto. Ya están escuchando ustedes las palabras del narrador de lo que aquí está aconteciendo y viendo en las imágenes esta entrega por parte del alcalde al hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza. Y todavía no terminan aquí los actos protocolarios. Kiko, ¿algo más? Para finalizar, no van a terminar. Para finalizar, como está diciendo, van a entregar una placa conmemorativa y un cuadro con la esfinge de Nuestra Señora también. Ya lo han escuchado, lo ha dicho Francisco Rodríguez, también lo ha dicho Vicente Tamayo, y ahí están viendo esas imágenes. Esa placa conmemorativa de un día histórico como el de hoy, 13 de enero del año 2000, día de la imposición de la medalla de oro de la ciudad a la Virgen de la Cabeza. Se hace el silencio en la Plaza de España, mientras vemos a los miembros de la corporación municipal que no pierden detalle, diferentes autoridades que han participado y siguen participando en este acontecimiento que está teniendo lugar en el centro de Motril, a las puertas del Ayuntamiento motrileño, a muy pocos metros de la Iglesia Mayor de la Encarnación. Dime, Kiko. Ya, amigo Eduardo, como el divino caminante, el nazareno, se va a alejar de la plaza, señor de Motril, que como bien ha recordado antes Antonio Posada, en 1884, cuando verdaderos terremotos sacudieron la parte sur de Granada y en Motril no pasó absolutamente nada, dice la historia que se fue todo el pueblo de Motril a una gran llanura que había en la calle Capuchina y para recordarse del peligro, ¿no? Podemos ver la cruz que ha lucido siempre el nazareno en el día de los terremotos, una túnica morada y la seguridad del paso con cuatro cirios. Los actos protocolarios de imposición de la medalla de oro de la ciudad han concluido ya y ahora continúa la procesión. Sí, decir que aunque el tema es, han cumplido ya la imposición de la medalla de oro que en su día solicitó la tertulia cofrade de incienso y cera. La procesión continúa ampliamente por muchísimas calles de Madrid y se prevé que va a durar hasta las 1:30 o las 2 de la madrugada, ¿no? Y seguro, a buen seguro, acompañada de cientos y cientos de personas, como lo está en este mismo instante en la plaza de España de Motril. Cuando iniciábamos esta conexión en directo con todos ustedes, todavía era poquita la gente que se reunía aquí en la plaza, pero sin embargo la gran difusión que se ha dado a este acontecimiento a través de todos los medios de comunicación, por supuesto empezando por Telemotril, el bando del alcalde y el propio interés y devoción de motrileños, motrileñas y gentes de la comarca por la Virgen de la Cabeza, ha atraído aquí a cientos de personas, como ustedes pueden contemplar en estas imágenes, que ahora, como decimos, van a acompañar en procesión a la patrona de Motril hasta su morada, hasta su casa, en el santuario del Cerro de la Virgen de la Cabeza, donde ya permanecerá. Hasta allí le acompañará el copatrón, nuestro Padre Jesús Nazareno, que volverá, como nos decía Kiko, Francisco Rodríguez, de nuevo a su templo, a la Iglesia Mayor, en un largo peregrinar que se extenderá hasta altas horas de la madrugada. Te voy a comentar un detalle que desde hace bastantes años no se hace, es que el Nazareno va a bendecir otra vez la Vega de Motril, como antiguamente se hacía. ¿Una tradición que se había perdido? Una tradición que mucha gente no la veía lo más muy correcta, y por eso las generaciones pues poco a poco han ido no quitándola, sino apartándola un poco, que no la hiciera, ¿no? Mientras vemos esas imágenes de la patrona de Motril, la Virgen de la Cabeza, ya con su medalla de oro, la medalla de oro de la ciudad, colgando de su pecho,
Les recordamos que otras personalidades, ahí aparece el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares, que acompañará también a la procesión en todo su recorrido. Decimos que les recordamos que la patrona de Motril viene a engrosar la lista de personalidades que ya poseen la medalla de oro de la ciudad de Motril. Personalidades que pasamos a relatarles, les decíamos como sin duda han escuchado ustedes de labios del concejal de Cultura, Manolo Domínguez, una distinción muy reciente del año 1988. El primero al que se le concedió tal distinción fue el dramaturgo José López Rubio, y luego vendrían otras personalidades como José Martín Recuerda, el periodista José Hernández Auger, antiguo director del Faro, ya fallecido, Gerardo Esteba García de Viedma, ginecólogo, también fallecido, Antonio Ayudarte, maestro y también fallecido Pepe Martín González, que fue corresponsal de Ideal y trabajador del ayuntamiento, y Trinidad Alcalde Garrido, la famosa Doña Trini, que en un homenaje de sus alumnos recibió también la medalla de oro de la ciudad. La procesión se adentra hacia las calles motrileñas. Con estas imágenes que ustedes pueden ver de los cientos y cientos de personas que siguen todavía en la Plaza de España, que se encaminan a seguir a la procesión con la Virgen de la Cabeza, patrona de Motril, y el copatrón, nuestro Padre Jesús Nazareno, nos vamos a despedir de todos ustedes cuando son las 9:25 de la noche. Esperamos que esta conexión haya llegado en perfectas condiciones hasta todos ustedes y que hayan tenido ocasión de disfrutar de este día tan importante, este día histórico en Motril y en su comarca. Nada más, muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches.